Bienvenidos, gente. En este video vamos a hablar de diferencia entre la vida real y la vida en las redes sociales. Queremos que tú estés consciente y que estés claro de que no todo lo que se ve en las redes sociales es real. Las redes sociales el creador de contenido tiende a desarrollar esta vida perfecta que lleva a las redes sociales sin tener en mente y sin tener en cuenta que lo que está haciendo es un daño. Bien, mucha gente ve a estos creadores de contenido en las redes, en sus cuentas como tal, y es la persona más feliz del mundo. Y la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces tú eres en las redes sociales la persona que realmente quizás quisiste ser toda tu vida. Y pues tienes la oportunidad de serlo en una red social donde tú estás estancado en tu casa, donde tú estás metido en un cuarto creando contenido para otras personas. ¿Está bien? No estoy diciendo que crear contenido es malo, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que pasa es que también tienes que saber diferenciar entre lo que es la vida real y lo que es la vida en las redes sociales. ¿Está bien? Tenemos el problema de que muchos chamaquitos, muchos nenes, muchos adolescentes están entrando a las redes sociales, están viendo un estilo de vida que no es real, están viendo un prototipo de persona. Así tú tienes que ser para ser importante, o así tú tienes que ser para encajar en algún sitio, cuando eso no es así. Te pintan un estilo de vida que es irreal, que es fantasía, y mucha gente entonces tiende a emularlo, y esto causa, como nosotros hablamos cuando teníamos otro canal por allá, aquí mismo en YouTube, cuando teníamos el Cyberjíbaro, nosotros hablamos de la salud mental y las redes sociales como tal. Y el causante de muchos problemas emocionales, diría yo, vamos a ponerlo así, vendría siendo las redes sociales. Esta falsa vida que uno trata de llevar por las redes sociales, que uno no, porque yo pues por lo menos siempre he sido el mismo. Yo por lo menos no pienso cambiar. Yo no te voy a vender de que nosotros somos súper felices si no lo soy. Realmente yo estoy contento con lo que hago, estoy contento con mi vida, estoy contento con mi familia, estoy contento con este revolú que estamos haciendo. Y yo no tengo que exagerarte más allá. No sé si me explico. Ahora mismo hay muchos creadores de contenido que por las cámaras te aparentan una cosa, pero viven en una depresión brutal. Aquí en Puerto Rico lo podemos ver y confirmar con algunos creadores de contenido de esto de roleplay. No voy a mencionar el nombre porque cada cual pues carga con lo suyo como tal. Y pues yo no sé si quizás se molesten en algún momento, qué sé yo. Pero muchos creadores de contenido en algún momento han explotado frente a la cámara, han comenzado a llorar, han expresado sus problemas que tienen emocionales, su depresión, porque no tienen amigos, porque no salen de su casa, porque todo el tiempo están encerrados, no tienen forma de compartir, y tienen una carga mental tan y tan grande que no tienen cómo descargarla. Por eso es que digo que tú tienes que saber diferenciar entre la vida real y las redes sociales. La vida real es la que te enseña, la vida real es la que te da cantazo, la que te tira contra el piso, la que te arrastra, pero tú sacas la fuerza para levantarte y seguir peleando y seguir luchando, y aprendiste del cantazo. En las redes sociales no. En las redes sociales tú nunca vas a mostrar que tú te caíste. Al contrario, en las redes sociales tú cada día que pasa tú haces un video y haces un contenido demostrando a ti mismo que tú te puedes seguir mejorando, pero nunca vas a dejar saber que me caí, que estoy arrastrado, porque no es lo que quiero llevar como tal. Recuerda que tu comunidad es el reflejo de lo que tú eres como tal. Si tú estás down, tu comunidad está down. Si tú estás peleón, tu comunidad va a estar peleón. Si tú estás depresivo, tu comunidad va a estar depresivo. Y tú siempre le quieres llevar tu mejor cara a esa comunidad. Por eso es que yo te digo que tú tienes que saber diferenciar entre una cosa y la otra. Tener en cuenta, tener metido en la cabeza bien brutal, que la vida real es la que cuenta. La vida real es la que tú tienes que luchar por mejorarla cada día que pasa. Y la vida en las redes sociales es otra cosa. Es algo que quizás ni exista. A lo mejor tú te sientes bien contento haciendo todo esto, pero estás llevando un personaje, la mayoría de ellos lleva un personaje que no es real, que es ficticio. Y el problema que tiene eso es que cuando tú tienes un micrófono en la mano, tú tienes un arma. Esto es un arma súper poderosa. Y te digo por qué. Porque cualquier mensaje que tú llevas a través de este micrófono llega a montones de gente al otro lado allá que va a seguir lo que tú haces. Si tú le pintas una vida de fantasía, si tú le pintas una vida de que tú tienes que estar así, de flaco, para encajar con los demás, el que no está así de flaco va a entrar en depresión y va a empezar a hacer un montón de cosas para tratar de estar así de flaco porque tú lo dijiste. Y realmente tenemos que tener cuidado con esto de llevar contenido, porque, bueno, la palabra dice que tal influencer, la persona que influencia,
influencia, como sea que se diga. Pero ahí es donde entramos nosotros, que nosotros quizás el trabajo de nosotros debería ser, no es porque mucha gente no lo hace así, pero debería ser llevar un contenido donde tú te entretengas, donde tú la pases bien, donde si tú estás en el piso yo te ayude a subir, donde tú sepas que si tú necesitas a alguien con quien hablar, pues yo estoy aquí para que tú lo escribas, aunque sea en los comentarios y qué sé yo, y vamos a hablar. Y yo sé que la comunidad, cuando tú escribas algo, la comunidad te va a responder. No llevar un mensaje falso intentando vender una figura que no eres, y a la larga te trae problemas a ti como creador de contenido. ¿Por qué? Porque pasa lo que les dije, vas a explotar en algún momento te va a hacer falta hablar con alguien, en algún momento te va a hacer falta salir de tu casa. Para que tengan una idea, crear contenido es algo que es bien drenante, es bien cansón, y no cansón físico, es cansón mentalmente. Tú vives atado a un algoritmo, tú vives atado a números, tú vives atado a lo que está corriendo en las redes. Tú tienes que estar todo el tiempo buscando. Por eso es que mucha gente piensa que yo voy a ser creador de contenido porque esa gente está en la casa frente a una cámara, hablando estupideces y hace dinero. Ahí no es así. Crear contenido es bien difícil. Por eso es que yo siempre digo, yo no vivo de esto. Yo yo tengo mi trabajo, yo tengo mi familia. Esto es un hobby que yo hago como para entretenerme, pasarla bien y qué sé yo. Y como hobby consume mucho tiempo. Yo no me quiero imaginar como ingreso principal de un creador. Es bien drenante esto de estar creando guiones, esto de estar creando videos, editando, buscando un tema, saliendo a la calle a visitar, porque esa es otra, que entonces muchas veces el creador de contenido cuando sale no sale a pasarla bien, sale a ir a hacer una reacción de alguna comida o una reacción de algún sitio, que sea, todo se convierte en trabajo. Cuando tú eres creador de contenido full, oye, trabajas más de 12 horas, 14 horas al día, que es bien drenante. Por eso, como les dije al principio, tienes que saber diferenciar lo que es vida real, tienes que saber diferenciar lo que es redes sociales y tener una mente despierta en todo momento. Cosa de que tú digas, no, eso que está haciendo él eso no realmente no tiene importancia. Que yo me vea bonito, que yo tenga pelo rubio, que yo tenga ojos verdes, eso no es importante para yo sentirme bien. Yo puedo salir a la calle siendo como sea que yo sea y voy a estar bien, la voy a pasar bien y yo me siento bien. ¿Entiendes lo que quiero? A dónde quiero llevar. No te crees esta falsa expectativa de lo que debe ser una persona mirando a un creador de contenido. No, de un creador de contenido tú sacas lo que aporte bueno, tú sacas las cosas buenas que tienen para llevarte a ti. Consejos, entretenimiento. Muchos de ellos llevan un entretenimiento gracioso, un entretenimiento que quizás no es gracioso, pero qué sé yo, te enseña, educativo. Cada cual tiene su forma de llevar un contenido y tú tienes que saber diferenciar cuál es bien o cuál es mal para ti. ¿Está bien? Ahí es donde quiero llegar como tal. Recuerda, vida real es la que importa, la vida real es la que nos da los cantazos que tenemos que recibir para aprender, porque cuando tú eres chiquito, tú no naces sabiendo. Cuando tú eres chiquito, tú tienes que quemarte para tú saber que el fuego quema. Tú tienes que coger un cantazo de corriente para tú saber que no puedo meter el dedo en el receptáculo. Los cantazos no son malos. Malo es coger el cantazo y quedarte dado, como quien dice. Cogí el cantazo, me caí y me quedé arrastrado. No, tú coges el cantazo, te levantaste y aprendiste que eso da corriente y no lo voy a volver a tocar y yo voy a seguir mejorando por ahí para abajo. Y vas a seguir cogiendo cantazos. Yo no te voy a vender una ilusión de que se acabaron los cantazos cuando vas creciendo. Mientras vas creciendo vas cogiendo más cantazos todavía, pero te sigues haciendo mucho más fuerte y sigues creciendo como persona. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No enfocarnos en la vida que tiene aquel creador de contenido, en los carros que tiene aquel creador de contenido, las casotas que tiene aquel creador de contenido, porque a lo mejor tú tienes un carrito del 92 y te mueve para arriba y para abajo y tú estás mucho más feliz que ese creador de contenido que está viviendo encerrado en su casa y el carro que tiene de un montón de chavos está en la marquesina porque no puede usarlo o no tiene tiempo para usarlo, o simplemente se olvidó que tiene una vida real y vive encerrado en su casa creando contenido. ¿Está bien? Los quiero llevar ahí porque hay muchos casos. Tú entras a las redes sociales y ves muchos casos de chamaquitos que están haciendo cosas, que están haciendo creadores de contenido. Retos, tienes que tener un cuidado brutal con los retos que tú ves en TikTok como tal, en las redes sociales como tal. Muchos de esos retos son súper peligrosos, que un creador de contenido lo hizo para sentirse el más payaso
para hacerse viral porque hice esta estupidez y todo el mundo se empezó a reír. Y el nene que no está fuerte mentalmente lo trató de emular, trató de imitarlo. ¿Y qué pasó? Terminó muerto, terminó en el hospital, terminó causándole un mal rato a sus padres, terminó perdido porque tienes un reto de desaparecerte por 48 horas y ver qué pasa cuando vire, que eso es una estupidez, ¿verdad? Eso es una estupidez. Eso ni cuando yo era chamaquito pensé eso, ni me pasó por la mente en algún momento. Pero hoy en día las redes sociales han hecho a los chamaquitos más débiles de cabeza y quieren imitar cuánta estupidez ven en las redes sociales. Gente, para tú ser un creador de contenido, para tú llevar un contenido que traiga gente, que crees comunidad, no tienes que ser un payaso, no tienes que hacer estupideces. Tú puedes crear un contenido de comedia sin hacer estupideces, sin hacer cosas que sean peligrosas para otra persona. Si tú quieres hacerlo, mira, hazlo, pero háblale. Menciona en algún momento, mira, estas son cosas que nosotros hacemos para entretener, no intentes esto en tu casa. Pero es estúpido tú hacer un reto que sea peligroso, que tú sabes que es peligroso, que tú sabes que puedes causarle daño a un niño, que tú sabes que puedes causarle mal a una familia, y que tú cuando termines de hacerlo le digas a ellos, háganlo y súbanme en el video para ver cómo les quedó. Eso sí que es estúpido. Y ustedes como consumidores de contenido también usen la cabeza y entiendan lo que está bien y lo que está mal. Y entiendan que, como les digo, hay dos cosas distintas: vida real, la vida de redes sociales. La vida de redes sociales es un fake. La vida de redes sociales es algo que es el aparentar. Es como que todo el tiempo estoy contento. Oye, la vida real no todo el tiempo tú estás contento. Tú puedes ser un tipo feliz, pero llega el momento que te enfogonas, llega el momento que caes triste, que te acordaste de algo que pasó y te pusiste down en el momento, pero te llenaste de fuerza, te levantaste y seguiste para adelante, porque esa es la vida real, la vida del cantazo, de arrastrarme y de subirme, no quedarme tirado en el piso. Y la vida de redes sociales es una vida que sea todo felicidad y todo eso no existe. Nada, gente, se cuidan. Gracias por quedarse hasta el final, si se quedaron hasta el final. Si no nos sigue, te invito a que te suscribas para que entonces nos sigas aquí en el canal, que nos regales el like si entiendes que el video fue de tu agrado. Y nada, quédate pendiente para más contenido. Ahora mismo tenemos videitos chéveres en la página. Te invitamos a dar la vuelta para que los veas. Pásala bien. Disfruta tu vida cada día que pasa. Uno nunca sabe lo que pase mañana. Recuerda, enfócate en tu vida real. Olvídate de redes sociales. Olvídate de la vida de redes sociales. No de redes sociales, sigue consumiendo mami. Pero olvídate de la vida de las redes sociales. Está bien, el contenido sigue buscándolo, el contenido sigue consumiéndolo, pero aprende a diferenciar qué está bien, qué está mal, qué es real, qué no es real. Y tú eres inteligente, tú estás aquí viendo el video. Nada, te cuidas. Gracias por seguirnos y gracias por ver el videito. Y si no sigues, como te dije, hazlo por ahí abajo. Nada, se cuidan y hasta la próxima.